Shalom. Bueno, estamos ya para comenzar en unos pocos minutos. Pido disculpas, que hemos comenzado un poquito tarde, pero vamos a esperar que las personas para que se conecten, para entonces proceder a iniciar la pasada de esta semana. Vamos a esperar entonces un poquito, ¿verdad? Para el comienzo. Un poquito de música. Ok, vamos entonces ya a ver algunos conectados, ¿no? Ya me están diciendo pues que hay varios ya conectados. Esperamos que en el transcurso, antes que entremos pues de lleno a esta parasha, terminen poder conectarse nuestros hermanos Jacob y los que hemos invitados. Vamos a dar comienzo pues. Voy a dar un pequeño resumen de esta parasha. Entramos ya pues a la segunda parte del libro de Devarim, donde encontramos la repetición de la Torah con advertencias y exhortaciones. Es así como en la parte, en el capítulo 3 de esta parasha, Moisés hace su último intento de suplicar al Eterno para que lo deje entrar a la tierra prometida. Visión que obviamente es denegada por el Eterno. Luego, en el capítulo 4, Moisés manda a Israel a obedecer al Eterno. En el capítulo 5 se tiene entonces una repetición de los 10 mandamientos. En el capítulo 6, nos encontramos con el gran mandamiento del Shema. Y en el capítulo 7, Moisés le muestra a Israel que es el pueblo escogido y le muestra las bendiciones de la obediencia. Este es a grosso modo el resumen de los temas de la presente parasha. Vamos entonces, entremos a estudiar los mandamientos que aparecen en la presente parasha. Nos encontramos con los mandamientos número 416 hasta el 427, para un total de 12 mitzvot, 12 mandamientos. El mandamiento 416, el precepto respecto a la unicidad del Eterno, o sea, el Shema, que está en el capítulo 6, versículo 4 de la presente parasha, dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Se conoce el más sagrado credo de nuestro pueblo, el más grande de todos los mandamientos según nuestro maestro
Yeshua. Cuando uno dice la primera palabra, Shema, escucha, deben decirla en voz alta para poder inspirarse. Incluso está la costumbre, como se dice en cantada, esa Shema se extiende la palabra. Si uno dice el primer pasuk sin kavaná, sin concentración en lo que está diciendo, entonces no se está cumpliendo con su obligación. Pero después de decir las dos primeras palabras, Shema Israel, escucha Israel, uno debe de hacer una pequeña pausa y decir Adonai Elohenu, el Eterno es nuestro Eloah. Luego uno hace otra pequeña pausa y dice Adonai Echad, el Eterno es uno. A veces se nos ha preguntado sobre por qué se coloca una mano sobre el rostro y cubrirse los ojos mientras uno recita ese primer versículo. Mucho se supone que es para que uno no mire y pierde, para no mirar nada y perder la concentración. De hecho, hay la costumbre también que colocando la mano, estos tres dedos, formando como una shin en la frente y estos dos ojos, colocarlo así, entonces se dice el Shema. También existe la costumbre en algunos grupos, algunos mueven la cabeza en las 4 direcciones, arriba para abajo, a fin de aceptar el yugo del reino de Dios. En las 4 direcciones, meditando acerca del hecho de que Hashem es uno en todo el universo y tiene poder de todas las direcciones. Así que vamos a explorar un poco este concepto, ya que la obediencia da prosperidad. ¿Qué tal? Veamos entonces, capítulo 1, versículo 1. La palabra hebrea para escuchar, Shama, significa oír, escuchar, atender, hacer caso, obedecer, entender. Esta palabra, Shama, aparece más de 90 veces solamente en el libro de Devarim. Así que cuando el Eterno, por medio de su profeta Moisés, nos dice que tenemos que escuchar, no significa que seamos oidores solamente, sino que tenemos que ser también hacedores de lo que estamos diciendo. El significado doble de la palabra Shama, de donde viene la forma imperativa Shema, escucha, implica que uno haga caso y obedezca. Hacer caso y obedecer a la vez. De esto habla el apóstol Jacob en su carta a los judíos, capítulo 1, versículo 22 al 25, donde está escrito lo siguiente: sé hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engaña a sí mismo.
Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Y Romanos 10, 17 dice lo siguiente: así que la fe es de oír, llamar, y de oír por la palabra del Mesías. Amado, la fe es un resultado no solamente de haber escuchado, sino haber escuchado con una actitud de querer hacer caso a lo que se dice. El que solo lee la Biblia sin hacer caso no recibe nunca fe. El que recibe las palabras del Eterno por medio de sus profetas, y especialmente por el mayor de los profetas, Yeshua HaMashiach, queriendo obedecer lo que dice, tendrá como resultado que la fe surja de su interior, surja de su corazón. Por lo tanto, la fe es el resultado de hacer ¿qué? Caso a la Torah. El que no quiere escuchar la Torah no tendrá una fe verdadera, que es la fe de Dios, es la fe de su Mashiach Yeshua. ¿Amén? Muy bien. Veamos el capítulo 4, versículo 1. Nuevamente. Dice: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos, Juquín, y los decretos, Mishpatim, que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que vivas. Escuchad los estatutos, los decretos que Él nos está enseñando para que nosotros los ejecutamos. ¿A fin de qué? Para que podamos vivir. Por eso decimos que el propósito de Hashem sobre los mandamientos que Él nos envía, nos manda a cumplir, es la vida, amado. Nos da vida. Así que si nuestra obediencia a un mandamiento nos cuesta la muerte, no hemos cumplido el propósito del mandamiento. Solo, amado, solo hay 4 mandamientos que no podemos quebrantar para salvar la vida humana. Es preferible morir antes que quebrantar alguno de estos 4. Y son estos, amado: no blasfemar y cometer idolatría, no asesinar, no cometer adulterio y el no confesar que Yeshua es el Mesías prometido a Israel. Los mandamientos son dados para darnos vida, tanto aquí en el Olam Hazé como en el Olam Habá. Así que si uno guarda estos mandamientos y pierde su vida por ello, tendrá una vida superior en el Olam Habá. Veamos que dice de Deuteronomio o Devarim 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy,
para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Adonai, tu Dios, te da para siempre, para que te vaya bien a ti y a tus hijos, y para que prolongue tu vida aquí sobre la tierra que Hashem nos ha dado. Capítulo 5, 33 de la parashá en cuestión nos dice: andar en todo el camino que Adonai vuestro Eloa os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Capítulo 6, versículo 2: para que temas a Adonai, tu Eloa, guardando todos tus estatutos y su mandamiento que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Entonces, amado, está escrito que el que guarda los misbot, los mandamientos del Eterno, dados por Moshe, tendrá una vida prolongada. Los mandamientos no fueron dados para limitar al hombre. Los mandamientos no limitan al hombre, sino todo lo contrario, prolonga su vida y nos da beneficio. Tomemos un ejemplo. La rama de un árbol está en un árbol, está libre. Esa rama embellece el paisaje, al mismo árbol también embellece. Ahora, pero imagínense, si esta rama es cortada, ¿qué sucede? Se muere. El hombre que quiere liberarse de la Torah se muere también. Capítulo 4, 40 de la parashá está escrito: así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que Adonai, tu Dios, te da para siempre. Amén. Y también está escrito: escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te vaya bien y te multiplique en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tu Padre, te ha prometido. Amén. Aquí vemos la obediencia al mandamiento produce prosperidad, tanto para ti como para tus hijos. ¿Quieres ser próspero en la vida? Guarda los mandamientos del Eterno. Otra cosa muy importante con respecto a los mandamientos, y es lo que vamos a ver: no añadirás ni le quitarás. El capítulo 4, versículo 2, dice, está escrito: no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los misbot del Eterno, vuestro Dios, que yo os mando. Está totalmente prohibido añadir a la relación que fue dada del cielo por medio de Moisés. La misma prohibición se encuentra en el capítulo 12, 32, donde dice:
cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Así que lo revelado en el libro llamado Humash, Pentateuco o la Torá de Moisés, como se conoce también, se cerró una vez por todas con la conclusión del capítulo 34 de Baim. Esto quiere decir que todos los libros posteriores inspirados divinamente no pueden añadir mandamientos a los que ya ha sido dado por el Eterno, ni siquiera introducir conceptos y revelaciones nuevas aparte de lo que ya fueron dados a Moisés. La parte de la Escritura llamada Nuevo Testamento, que nosotros llamamos Bihasha, Código Real, no puede introducir conceptos ni mandamientos nuevos, ni quitar algunos de los mandamientos que una vez fueron dados por medio de Moisés. Si ese fuera el caso, amado, sería un libro rechazable y falso. Veamos lo que escribió el sabio Maimónides. Escuchemos de su palabra lo que escribió ahí en el Mishneh Torah, en el apartado fundamento de la Torah, capítulo 9, versículo 1. Dice, está clara y expresamente dicho en la Torah que sus leyes de eterna vigencia no son susceptibles de modificación, merma o añadidura, pues está escrito, todo lo que yo os ordeno, guardadlo para cumplir, nada le añade ni le quites. Y esto está escrito en Devarim, capítulo 13, versículo 1, que dice, cuando se levantare en medio de ti, profeta, soñador de sueño, y anunciar, señal o prodigio, hoy por hoy hay muchos que se levantan, profetas, soñadores y hacen señales, prodigios. Continúa diciendo, versículo 2, capítulo 13 de Devarim, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y si vámonos, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueño, porque Adonai vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. De allí, amado, de ahí se sobreentiende que a ningún profeta le está permitido introducir innovaciones en la Torah. Por lo tanto, cualquiera, judío o no judío, que presentando señales y prodigios afirme que el Eterno lo envió para añadir o restar un precepto o para dar de cualquiera de los preceptos una interpretación contraria a lo que hemos oído de Moisés, y diga que esos que Israel tiene como preceptos no son para siempre y para todas las generaciones, sino que son temporales. Amado, quiero decirte que ese es un falso profeta, puesto que viene a desmentir
la profecía de Moisés. Es pasible de muerte por estrangulamiento, por la perversidad de hablar en nombre del Eterno, cuando éste no se le ordenado, no se lo ordenó. Akadosh Baruj Hu, el Santo bendito, ordenó a Moisés que esta ley fuera hasta la eternidad, que fuera para nosotros y para nuestros hijos hasta la eternidad. Y Hashem no es un hombre como para mentir. Entonces, hay un punto interesante acá. ¿Por qué está escrito en la Torá? Capítulo 18 de Devarim, que dice: les haré surgir un profeta de entre sus hermanos como tú. Es que el profeta del quien está hablando no vendría a establecer una nueva religión, no, sino a reafirmar las palabras de la Torá y prevenir al pueblo que no la transgrediera, como dijo el último de los profetas, Malaquías: recordad la Torá de mi siervo Moisés. Esto concuerda con la palabra de nuestra majestad, nuestro majestad Yeshua, el Mesías. Escrito está en Mateo, capítulo 5, 17 al 19, cuando dijo: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todas se cumplan. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún el más pequeño, y así lo enseña a otro, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Baruch Hashem. Capítulo 4, versículo 2. Una frase que dice que yo os mando, mandamiento del Eterno. Moisés tuvo la autoridad para transmitir los mandamientos del Eterno bajo inspiración divina, basada en lo dictado por el Eterno en los 4 primeros libros de Humash. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar. Por esto, él puede decir que lo que manda son mandamientos externos, son explicaciones y afirmaciones expresadas en mandamiento de lo que ya fue revelado. Más adelante hay mandamiento en la boca de Moisés que dice: un profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Eterno, tu Dios, a él oiréis. Un profeta, como yo levantará el Eterno, a él debemos oír. Dice nuestro profeta, nuestro patriarca Moisés. Este es el mandamiento número 516 de los 613 mandamientos que hay en la Torá.
Así que hay un mandamiento que nos ordena escuchar y obedecer al profeta que Hashem iba a levantar de medio del pueblo de Israel como Moisés. Esto es un mandamiento, amado. Escuchar a ese profeta que en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Eterno. A él oír. Así que es un mandamiento, amado. Hay que oír, se nos ordena escuchar y obedecer a ese profeta. Ahora, ¿qué sucede? Que ese profeta habló de la misma manera que Moisés diciendo: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Según Juan Yohanan 5:24. En el Yohanan 8:51 está escrito: en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Juan Yohanan 14:23. Amado, la expresión esta, yo os digo, que aparece en la boca de nuestro Rebbe Yeshua, aparece más de 80 veces en el Código Real. Muestra que él vino como aquel profeta que tiene la autoridad del Padre para interpretar correctamente y definitivamente a Moisés. Está escrito, capítulo 18, 19, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mi palabra en su boca, y él le hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mi palabra, que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Wow. Aquí estamos. ¿De quién está hablando acá? Me revela su amado. Y está escrito en Hechos 3:23. Y será que cualquiera alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí hay un mandamiento que ordena al pueblo judío a escuchar y obedecer al profeta como Moisés. Y ese profeta que es Yeshua HaMashiach. El que quebranta este mandamiento traerá muy grave consecuencia sobre sí mismo. El que no cumple este mandamiento no será parte del pueblo de Israel en el mundo venidero. Así que vemos que el cumplimiento de los mandamientos trae vida, amado. Algunos mandamientos dan vida en un nivel inferior, y otro como este, la vida eterna. Amado, para concluir, hemos visto pues que el cumplimiento de los mandamientos trae vida y prosperidad en este mundo, en el mundo venidero. Ahora vamos a ver otro aspecto de lo mismo en el capítulo 4, versículo 4 de Devarim. Mas vosotros que os seguisteis a Hashem, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy.
mas vosotros que os seguisteis a Hashem, vuestro Eloa, todos estáis vivos hoy, dice la palabra. La palabra traducida por la Reina Valera como seguisteis, en otras versiones como dice como permaneciste fieles, viene de la palabra hebrea labak, que significa pegarse, asociarse, adherirse. Así que adherirse, pegarse, asociarse al Eterno es lo mismo que ser fiel, no juntarse con otros dioses y sus costumbres. Esta unión con el Eterno es la que da vida. Todos los que se habían adherido, apegado al Eterno, fueron preservados con vida hasta el día llamado Yom, que en el nivel de Ash puede ser entendido como el Eterno presente y también el día final. El que se apega a Hashem siempre tendrá un hoy, una existencia en el presente. El que se aparta de él un día perderá el derecho de experimentar el día que entonces se llamará hoy. La palabra hebrea Ayom, literalmente el día, traducida como hoy, aparece 75 veces en el quinto libro, en el Devarim. De esto aprendemos que los mandamientos no hay que dejarlos para mañana. Hoy es el día para cumplirlo. Usted no puede cumplir los mandamientos ayer ni mañana, solo hoy. Así que si Hashem te habla hoy, no los dejes para otro día. Como está escrito en el Salmo 95, que dice: si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hoy, amado, hoy es el día para usted, querido amado, querido hermano. Hoy es el momento para adherirse, apegarse al Eterno y cumplir los mandamientos. Hoy es el día para ser fiel al Señor. El que lo es hoy, también lo será cuando en el día de mañana se dirá hoy. Hebreo capítulo 3 dice: hermano, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice Ayón, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y finalizo con las palabras que comencé del principio, amado. Shema, escucha. Que Israel escuche desde el cielo la voz de su Salvador, de su Hamashiach. La voz de aquel que justiciará a los que han perseguido
y hostigado a su pueblo con odio, violencia y terrorismo. Y también que el mundo escuche que hay un Dios que defiende a Israel. Que el mundo sepa que Yeshua HaMashiach es el libertador y salvador de Israel. Que Él libra las causas de su pueblo. Que Yeshua guardará a Israel como a la niña de sus ojos, aunque los gobiernos, presidentes, ejércitos y organizaciones mundiales se molesten y busquen la destrucción de Israel. Y también que Israel escuche que no está solo, que tiene padre y esposo, que se manifestó en una columna de fuego para darle la ley más justa por la que ninguna otra nación se ha regido, y sacarlo de la esclavitud física de Egipto, y que luego se manifestó y murió en un madero para sacarlo de la esclavitud del pecado, y que ha prometido no solo la victoria en el campo de batalla, sino también la victoria eterna. Y la gloria de Israel alcanzará cuando todo israelita reconozca que Yeshua es su Elohim y que fue fiel cuando lo sacó de Egipto. Fue fiel sufriendo el oprobio en el madero. Es fiel hoy también. Finalmente, que Israel escuche y tome aliento en que Yeshua vendrá y terminará con el acusador que propagó el espíritu antisemita de Amalek por la tierra, y él hará justicia, como está escrito. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Hasatán, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y su malajín fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora han venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y finalmente, el Salmo 122 dice: yo me alegré por los que me decían, a la casa iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tu puerta, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y de allá subieron las tribus de Yad, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de, porque allá está la silla de juicio, los tronos de la casa de David. Pedí por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, sea el salón dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mi compañero, diré yo: salón sea contigo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de nuestro Elohim, buscaré tu bien. Adiós. Shabbat shalom, hermano. Esta ciudad para allá de esta semana. Y vamos a levantar nuestras manos, ¿verdad?, para recibir la bendición que nuestro Padre encomendó a Moisés y Aarón
para decir a su que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti Shalom. Shabbat Shalom. Me cuidamos. Baruch Hashem.